A ver, ¿quién me recuerda de qué hemos hablado hasta ahora? Bueno, lo último que vimos fue de la fórmula maestra para definir para tratar de resolver los algoritmos de ecuaciones, de programas recursivos. Okay. Que había definido una parte en que había el cuerpo del programa más o menos. Después estaba una parte en que era la parte recursiva, que simplemente prácticamente se multiplicaba por la cantidad de veces que podía haber, y se le sumaba más el resto del programa, ¿verdad? Que podría afectar a la ecuación. Tiene que decir tres reglas esenciales que no hemos visto, ¿no? A ver, aclarando un poco, ¿qué es lo que, para qué nos va a servir? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Empezamos por ahí. Hemos visto cómo calcular la fórmula de tiempo y con eso calcular el orden de ejecución de un algoritmo. Y estábamos enfocándonos en algoritmos de estilo dividido en ceras, que son recursivos y lo que hacen es que dividen el problema en subproblemas y tratan de resolver cada uno de esos subproblemas. Eso es básicamente lo que hemos hecho en los últimos días. ¿Okay? Entonces el día de hoy vamos a ver un método para ahorrarnos todo ese trabajo de calcular a mano cuánto es el orden de ejecución de un algoritmo. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y les decía que se llama el método maestro, ¿no? Entonces, ¿quién me recuerda qué forma tiene que tener una fórmula de tiempo de ejecución para que aplique a el método maestro? A por T de N. Tiene que ser A por T de N entre B más la función de N. Más la función de N. ¿Okay? Donde, ¿qué eran cada uno de los componentes? ¿Qué era lo que decíamos que era? Número de subproblemas. Este es el número de subproblemas. ¿Qué ve? Factor del tamaño de los. Sí, ok. Factor del tamaño de los problemas, ¿verdad? Esto tiene que ver con cómo vamos a reducir. ¿Cómo vamos a reducir el tamaño del problema? ¿Y qué es F? El resto del programa prácticamente. Entonces es el resto de las instrucciones, ¿verdad? Lo que en algoritmos de evidencia dice es lo que tarda en mezclar, pero realmente es el resto, que no necesariamente eso, sino que pueden ser cosas antes, preprocesamiento que hago antes de dividir los problemas. Eso también tiene que ver con eso. Es el orden del resto de la función, la parte que no es recursiva. Eso es básicamente. Ahora, dijimos que habían tres reglas. No sé si investigaron un poco sobre el método maestro. ¿Alguien le dio por investigar? No. Ok, no hay problema. Entonces, cuando nosotros notemos una función de este tipo, vamos a empezar a notar, cuando nosotros notemos ese patrón, entonces decimos, ok, vamos a meter este algoritmo en tres posibles casillas. ¿Okay? Y entonces vamos a ver cuáles son las casillas. Todas tienen que ver con f de n. Entonces digo, ok, cuando f de n es igual a orden o mayúscula de n al logaritmo base b de a menos epsilon, ya vamos a hablar de eso. ¿Okay? Ese es uno de los casos. Cuando f de n es igual a teta de n logaritmo base b de a, y cuando f de n es igual a omega de n logaritmo base b de a más epsilon. Esos son los tres casos que vamos a ver. Y suena complicado, pero miren lo interesante de eso. Los tres casos, miren el orden que los pongo. Uno es cuando esta función tiene un límite superior que tiene una relación directa a b y a, al logaritmo de b y a, n al logaritmo de b y a. ¿Okay? Cuando está compuesta entre n logaritmo de b y a, miren que aquí es con un número y acá es
beta, o sea que tanto O como omega están en esa franja. Y miren esta que es cuando está abajo, más un elemento. ¿Está? Ahora, en estos dos casos, epsilon mayor que 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la regla? Voy a ponérsela por acá. En esta, el tiempo de n, ¿ok? El tiempo de n va a ser del orden n a la logaritmo de b. ¿Ok? Aquí no hay epsilon. Voy a poner aquí a esta misma altura. En este caso, va a ser lo mismo, pero además por logaritmo de n. ¿Ok? Y en esta voy a poner un par de condiciones más, nada más. Pero son bien sencillas, y es si A por f de n entre b es menor o igual que c de f de n para un c menor que 1, y entonces esto va a ser θ de f. No se preocupen, vamos a ver ejemplos para cada uno. ¿Okay? Vamos a verificar que todo está bien. Bueno, y aquí obviamente es para un n suficientemente grande, ¿va? N mayor. Ya, creo que ya. A ver, pues. Entonces analicemos nuestros algoritmos. Uno de los algoritmos que teníamos era búsqueda binaria. ¿Quién me acuerda de la función de tiempo de ejecución de búsqueda binaria? Búsquenla por ahí. Log base 2 de n. Log Base 2 de n. base 2 de n, pero la función de tiempo de ejecución. T de n. T de n igual a C más T. C más T. N al medio. ok, t n entre 2, ¿verdad? Más c, podemos poner más 1 porque ya sabemos que eso es una constante. Que agrega overhead. ¿Perdón? Que agrega overhead. Agregado a esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el análisis? Miremos lo que dice. Dice, hay que identificar si tiene este patrón. ¿Tiene este patrón? ¿Ah? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto es A? A es 1. ¿B cuánto es? 2. 2. F de n. 1, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes se fijan, siempre está lo mismo. N log de B de A. O sea, N elevado a la log B de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que siempre tenemos que comparar es f de n. F de n es igual a 1 con n a la log B de A. ¿Cuánto es n a la log B de A? Es n a la log 2 de 1, ¿cierto? ¿Ok? 0. Y esto sería n a la 0, y esto es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las reglas aplica?
atención a todo esto. Es n log p de a un upper limit, un límite superior, en un límite inferior, o un teta, está el límite inferior y superior a la vez. Eso es básicamente el patrón que ustedes van a ver. Si ustedes se fijan, es el límite superior, con un poquito menos, se le puedo restar, está justo, tanto arriba como abajo, o está abajo. Entonces, esa es la pregunta. Este es f de n, y este es n f de a. ¿Cuál de los que en el caso aplica? Sería el 2, el segundo. El segundo caso. El segundo, ¿cierto? ¿Ok? Podemos ver que en este caso aplica el caso de que f de n es igual a teta de n log p de a, ¿cierto? ¿Está? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula de tiempo? Dice el orden de ejecución. Entonces dice t de n, según el caso 2, es teta de n log p de a por log de n. Esto ya sabemos que es 1. Entonces esto es orden logaritmo de mágico, ¿no? ¿Quién entendió? A ver. Sí entiendo, o sea, darle n log, n al log de base b de a, Ajá. y sustituir por los valores. Ok. Esos valores, no, perdón, de ahí saco 1. Pero de ahí, ¿qué es lo que hizo? Básicamente usted lo que dice es, usted tiene f de n, y lo que tiene que ver es 1 igual a orden de n log de a menos epsilon, donde epsilon es mayor que 0, ¿verdad? Es 1 igual a omega n log de a más epsilon, o es 1 igual a teta n log de. Con que se cumpla 1, no se tiene que cumplir todo, con que se cumpla 1. No entiendo, esa sí. O sea, son 3 reglas, ¿no? Son 3 reglas. No, son 3 tres reglas, casos. 3 casos diferentes. Ah. Son 3 casos diferentes, no son 3 reglas, son 3 casos diferentes. Entonces, usted mira cuál es el que. Bueno, lo puse en orden, este tiene que haber, este es el caso 2, ¿no? Este es el caso 3 y este es el caso 1. Entonces es cuál de los 3 aplica. En este caso, si ustedes se fijan, este era orden 1, ¿cierto? O sea, eso realmente era 1. O sea que realmente aplicaba el caso 2. ¿Okay? 1 es igual a teta de 1, ¿cierto? Era lo mismo, ¿no? ¿Okay? Entonces aplica el caso 2 y el caso 2 simplemente dice, ok, cuando yo tengo el caso 2, voy a aplicar eso. El orden de ejecución va a ser n a la log p de a por log de n. Log p de a por casualidad da 1. ¿Ok? Queda el log de n. ¿Hacemos otro? Pues, tiempo de ejecución de Emerson. Igual a usted. Tdn igual a 2t n medios más n. Nuevamente, ¿quién es A? 2. El primero 2, ¿verdad? ¿Quién es B?
Entonces f de n es n. Entonces n a la log 2, b de a voy a poner acá de un solo, n es log 2 de 2, ¿cierto? ¿Ok? Esto es n a la 1, esto es n, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿cuál de los tres casos aplica? O, teta, o omega. Un segundo. ¿Qué pasa? Teta. Teta, ¿cierto? El segundo, nuevamente. Llego y digo n, o sea que no tengo que sumarle ni restarle nada al exponente para que aplique la regla, ¿verdad? Tengo un límite superior e inferior para esta función. Entonces, ¿cuál es la regla? Digo nuevamente, p de n es igual a teta de n logaritmo hacia 2 de 2 por logaritmo de n. Y esto es igual a n Log de n. ¿sí? A ver, lo voy a dejar hacer uno. Este era el de multiplicación de enteros. Multiplicación de enteros en divide y conquista, pero sin Karatsubo. O sea que, ¿se acuerdan cuál era la función de tiempo? La t de n era igual a lo vimos ayer. La suba era un poquito mejor, ¿no? T a la 4 t de n t a la 4 t de n medios más y Karatsuba, que era mejor, que era 3t. 3t de n. t de n 3 t de n entre 2. Pero lo voy a dejar que lo hagan. Luego calculen n a la log b de a y luego determinen cuál de los tres casos. F de n. Entonces f de n es n, ¿verdad? ¿Cuánto es n a la logaritmo b de a? Es 2. N cuadrado. Bueno, n a la logaritmo hacia 2 de 4, perdón. Es n. hola. Entonces, por eso le subrayé esto. O sea, independientemente del epsilon, el epsilon es para que puedan hacer ese ajuste. Pero básicamente lo que está diciendo es teta, o sea, es la misma función, son equivalentes. Es O, es un límite superior, o omega es un límite inferior, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿es un límite superior o un límite inferior o es ambos? Superior. Es superior. Entonces, esto sería el caso 1. Y el caso 1 diría que sería el caso 1. Y básicamente, si lo queremos hacer, esto es n es igual a o de n al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces, epsilon es 1. ¿Estamos de acuerdo? T de n es igual a, segunda regla del caso 1, sería N. sería teta de, Teta de n log de 2 2 de 4. 2 de 4.
sea teta n cuadrado. ¿Cómo sería este? De A, de B, de F de N. Entonces sería F de N igual a N. N logaritmo hace 2, ¿verdad? De 3 igual a N a la 1.58. ¿Qué caso aplica? Siempre sería el caso 1. Nuevamente es caso 1. Y eso sería T de N. Es N a la logaritmo de C2. Que precisamente era lo que decíamos que era la mejora de cápsula, ¿se acuerdan? Sí. Qué rápido, ¿no? Sí. Qué malo yo que lo puse a hacer eso. Lo que pasa es que tienen que saberlo porque hay casos que no se pueden resolver por el método más. Entonces tienen que entender de dónde viene eso. Ese se llama método más. Sí. No No he averiguado por qué, fíjense, voy a averiguar por qué llama método más. Yo entiendo ahí que hizo el caso 1, n igual a O de n2 menos 1. Ya no se acuerdan. Es la parte Epsilon. Este es Pero el sí, el epsilon, ¿por qué no? N es orden n. Un valor que usted. Bueno, o sea, sí, al final, a lo que este dice que es un upper limit, ¿verdad? Pero básicamente lo que está diciendo es n cuadrado y algo por ahí, o sea, todavía hay un valor superior a 0 para el cual n es de este orden, es el máximo. ¿Sí? Ya más de 1 ya, pero entre menos de 1 o sea, lo que ustedes están viendo es está n y está n cuadrado. Lo que le está diciendo es hay un espacio que está marcado por este epsilon. O sea que si fuera, digamos, n cubo, siempre sería menos 1 para utilizar el n cuadrado. Realmente eso no importa, ¿verdad? O sea, al final aplica precisamente el caso 1, pero básicamente lo que ustedes están diciendo, hay un epsilon mayor que 0, hay al menos un epsilon para el cual aplica eso. ¿Okay? Y aquí está. Si no, estaría ajustada. Si ustedes se fijan acá no hay epsilon, en el caso 2 no hay ningún epsilon. En el caso 3 hay un más, porque precisamente el otro lado eso va a pasar de mano acá, está por acá, está por acá y hay otro acá. Entonces, ese epsilon va a ayudar, es el que hace que haya esta diferencia. Ayudaría este a subir acá. Eso es lo que está. Nuevamente recuerden, O y omega. Con mayúscula y omega. Eso es lo que tienen que tener claro. Límite superior, límite inferior. Por eso se lo subraya. No sé si eso responde a su pregunta. El epsilon viene de acá. Eso es a lo que voy. No, o sea, sí, eso sí lo sé. Lo que no sabía era por qué había elegido 1. No, 1 para mantenerlo ajustado. No tiene que ser 1. Realmente epsilon está entre 0 y 1. Y eso todavía está entre 0. ¿Sí o no? Si hubiera sido más de 1. Ya no se cumpliría, pero de acuerdo. O sea, la regla es, existe un epsilon, entonces estaría entre 0, si E entre 0 y 1, epsilon entre 0 y 1, entonces sí se cumple. Es el caso 1. Realmente ustedes lo van a ver a menor, ¿verdad? Este polinomio es mayor que este polinomio, ¿cierto? Es de grado mayor que este polinomio. Que ya ahí les marca de que no puede estar ajustado, sino que más bien es. ¿Okay? Podría haber un caso más oscuro en el que la función no sea n, sino
Experimento de n cuadrado. N cuadrado más n. En ese caso lo que pasa es que usted va a usar, Ya no aplica. no, igual f de n, si usted se fija, n cuadrado más n, pero esto, cuando aplique el orden, ya no importa. O sea, usted descarta este y toma el polinomio real. Sí. A ver, pues. Hagamos otro par. A ver cuáles tengo por acá. Esto es muy algoritmo. Estás en el inicio. ¿Recuerdan para qué les dije que era el algoritmo de Strassen? Para la multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices. Tenemos que conocernos por nombre. PDA, perdón, es n a la logaritmo base 2 de 3. Esto es 1.2. Bueno, n a la 1.58. 1.58. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Ahí ya queda que es un límite inferior. Este es un límite inferior, ¿cierto? ¿Ok? Tiene un polinomio de orden menor que este. Entonces ya ahí ya vemos que este es más dominante, por lo tanto, el caso 3 parece aplicar. Ahora, el caso 3 tiene un pequeño problema, ¿verdad? Que dice, además de eso, tengo que validar si A de F de N entre B es menor que C por F de N, donde C es menor que 1, Pero ¿cierto? eso es de que exista un C y así igual a Correcto. Entonces, ¿cómo podemos comprobar eso? Simplemente comprobemos, ¿verdad? A F de N entre 2, o sea, A F de N entre 2, esto realmente es igual a 3 por N entre 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces lo que queremos verificar es que 3 por N entre 2 al cuadrado sea menor o igual que C N al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos? Y obviamente, encontrando el rango de C, vamos a saber si es menor que 1 o no. Entonces, sigamos esto. 3 por N al cuadrado entre 4, menor que C N al cuadrado, o sea que 3 cuartos menor o igual que C. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces, hay un C menor que 1 que cumpla esa regla. Sí, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el rango? De 3 cuartos hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Como esa regla sí se cumple, entonces el orden de ejecución es f de n, y f de n es
pasa si no se cumple? Tienen que hacerlo a mano. ¿Cómo? Tienen que hacerlo a mano. O sea, tienen que hacerlo. Nada grave, usted ya es experto en eso. Claro. No hay nada que usted no pueda manejar. Por supuesto. Los demás son sencillos, ¿no? Caso 3. N cuadrado, N. Este es m cuadrado con n log base 4 de 3. Yo no veo. Entonces es cumple la regla Por fe. por fe. Y si debería exigirle que sea por fe o no. Esta clase es por fe. Ustedes me examen y ¿por qué tal? Por fe. Y entonces, N cuadrado. aquí hay que hacer aquello, hay que decir 3 por n entre 4 al cuadrado, no igual que c n cuadrado, y ya es obvio, ¿verdad? 3 entre 16, n inferior a n cuadrado, perdón, inferior a c de n cuadrado. Voy a cancelar eso. Y aquí sería 3 por n entre 4, inferior o igual a c n, y esto es 3 cuartos n igual a c n, hacer los n's. En este orden n cuadrado y en este orden rápidamente hagan este. ¿Cuánto es logaritmo de base 4 de 3? N no 50, por ahí. Logaritmo base 2 No, no, de 3, 1,58 dice aquí. no, base 4 de 3. Base 4 de 3, 0.79. Es logaritmo base 2 de 3 entre 2. A ver, voy a agarrar mi calculadorcita, ¿no? El mismo logaritmo no base 2 de 3 entre 2. Método maestro, nos vamos a ahorrar un montón de problemas para calcular Log 7. órdenes en casos de dividir en cerrar y algunos ejemplos. Ahora, yo creo que Strassen lo pueden hacer en la casa. Les escribí una fórmula de tiempo porque uno cree de que, o sea, de ahí tiende a pensar de que todos los algoritmos todos los algoritmos recursivos tienen esa forma, y eso no es cierto. Entonces, hay algoritmos que no van a tener la forma, hay algoritmos que no van a respetar, digamos, en el caso 3, esa regla, y entonces ahí nos va a tocar usar nuestras habilidades. Este es un algoritmo recursivo, y en este, si ustedes se fijan, va reduciendo el tamaño del n por 1 cada una de las veces, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, ¿cuánto creen ustedes que va a ser el tiempo de ejecución el orden de ejecución de este algoritmo? ¿Cómo le harían ustedes? Seguir el patrón. Tienen que seguir el patrón, ¿verdad? Entonces van a tener que hacer t de n igual a t de n menos 1, tienen que expandir esto. Voy a ponerlo acá, ¿verdad? N más, o sea, esto es n más, y esto sería t de n menos 2 más n menos 1, ¿cierto? ¿Y esto cuánto sería? N más n menos 1 más TDN menos 3 más n menos 2, lo voy a poner ya eso acá, más t de n menos 3, n más n menos 1 más n menos 2 más
TDN menos 3 más, n menos 3, n menos 3 más TDN menos 4. Ven el patrón ahí. O sea que n. Nos dice una pregunta. Les pregunto. Sí. ¿Hasta cuándo va a llegar eso? ¿Cuándo va a parar esa reducción? Hasta n menos N más n menos 1 más n menos 2 más n menos 3 más ¿hasta cuándo? N menos n. Hasta n menos n. Sí, está bien. Ahora, si ustedes se fijan, esto es realmente, si ustedes lo miran así, n menos n, ¿cuánto es? 0. 0, por aquí va a venir 1, por aquí va a venir 2, 3, hasta n, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? No, Sí. no sería n más 1. N más 1, no es de n, ¿no? Empezamos con n. Ah, pero como ya llega hasta 0, Ah, ¿Sí? Ajá. la cantidad de términos no sería n más 1. es que no es la cantidad de términos, es la. Sí, pero empieza de 0, 1, 2, 3, hasta n. Este n. Es que es el resultado de la resta de abajo. Hasta que llega a. Ah, el resultado. Ese sí, ese sí. No es el término, es. Ah, el número de términos, usted estaba pensando cuántos términos hay. No, está diciendo 0, 1, 2, 3. Sí, ¿verdad? Ok. ¿Y esto sería cuánto? Sería la sumatoria de i desde igual a 0 hasta n de i, ¿verdad? Pues sería 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Cierto? Y esta ya la conocemos, ¿cuánto es? Esto sería como sumarle 0 a la que ya conocemos, ¿verdad? Esto es 0 más la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Sumarle 0 es nada, ¿va? Ajá, y esto sería. ¿Cuánto sería? n N más 1, n más 1 2. entre 2. Esto es orden. Ya sabemos. Lo pongo, esta es una recursión sencilla, la pongo para que la vean porque probablemente la van a ver en algunas cosas que ustedes hagan. Y dos, para que recuerden de que el método maestro no nos resuelve todo. O sea, al final, si ustedes miran una recursión y no cumple el patrón del método maestro, van a tener que hacer la sustitución. Y ahí no hay. ¿Estamos? Ese sería como selection sort o algo así. No, por ejemplo, bueno, a ver, no, selection sort es n cuadrado. Pero podría ser eso una sumatoria, si yo digo la sumatoria de un arreglo, eso es un buen ejemplo, ¿no? Yo digo sumar arreglo, ¿verdad? Es igual a arreglo sub 0, o sea, voy a hacer un return aquí, de arreglo sub 0. Pero aquí tiene un n, ¿no? Habría que hacer algo que haga algo y de ahí eso, pero ese sería más 1. Pero sería arreglo sub 0 más. Sí, puede ser n cuadrado. Tiene razón. No, sí. Sí sería insertion sort, o uno de esos. ¿Cómo? Ya, ahorita que lo vi, sí sería. Se me había olvidado el n que estaba. La sumatoria sería orden. Sería n. Sí. Sí, o sea, yo lo veo. Sería un sort, por ejemplo. Voy a poner un sort. Ajá, diga. Yo lo veo como que viene, agarra el arreglo, empieza a arreglar y cuando ya arreglo uno lo saca del problema y sigue. Sí, entonces llega, agarra y dice m igual a la posición del mínimo de A, luego hace un swap de A sub 0 con A sub m y luego hace un sort
al hacer el swap desde la posición sub 0 con esa posición, lo pone de primero. Y luego dice sort a partir de los siguientes. No me acuerdo cuál de los sorts era. Es que para mí que era selection sort. Agarra, luego agarra este, luego agarra este. ¿Está? ¿Cómo sería cuál sería el orden de discusión? ¿Cuánto se tarda en buscar el mínimo dentro de un arreglo? ¿Cuánto se tarda? N. Esto se tarda n, esto se tarda 1 y esto es N menos. d de n menos 1. Entonces cuando ustedes hacen la fórmula de tiempo, es d de n menos 1 más n más 1, pero este se puede deshacer y es d de n menos 1 más c de n o más n. Ya vimos que la constante no. No vamos a hacer análisis de memoria. No vamos a hacer análisis de memoria. Solo tiempo de función. Ahora, este tendría el asunto de que usaría un poco más de memoria porque crearía registros de activación para cada uno de ellos. Ahora, si usar en un lenguaje funcional, hablando de lenguajes funcionales, si utiliza lo que se llama tail recursion, realmente solo utilizaría un registro de activación. Pero eso es parte del lenguaje de programación. Casi le digo, bendiga Dios escala. Pero luego digo ese. ¿Qué pasa? Casi le digo, bendiga Dios escala cuando dijo funcional, pero después cuando dijo tail recursion. Sí, porque no tiene tail recursion. Ese es uno de los defectos de Java. Ok. ¿Estamos claros? A ver. ¿Estamos totalmente claros? Sí, ¿verdad? Vamos a verlo ahora. El día de hoy es que viéramos, hasta ahorita hemos visto varios algoritmos de ordenamiento y esta clase, uno de sus objetivos es analizar un poco más a detalle los algoritmos de ordenamiento. Entonces hemos visto varios, ¿cierto? Ahora hemos visto sort, ¿cierto? Y además de eso vimos otro, ¿cuál es? Merge sort, ¿cierto? ¿Okay? De todos esos algoritmos, ¿cuál ha sido el mejor que hemos visto? Merge sort, ¿cierto? No. ¿Qué orden era? N lo llama. Era en el logaritmo de n. Los otros dos, ¿de qué orden eran? Yo por qué ¿De qué orden eran los otros tres? Perdón. N cuadrado. Eran orden n cuadrado, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, por lo menos hemos encontrado un algoritmo que se comporta más eficiente que los demás. O sea, si ustedes quieren implementar un algoritmo de ordenamiento, pues pueden hacer rápidamente un quicksort, un goalsort, perdón, un insert sort o algo por el estilo, y van a tener un buen algoritmo, pero va a ser n cuadrado. Si ya quieren algo más avanzado, pueden usar un merge sort y ahí por lo menos van a tener n log de n. Ahora, merge sort tiene un problemita. Y merge sort tiene el problema de que en realidad él ocupa, si yo le paso un arreglo a merge sort de un arreglo, ¿ok? ¿Se acuerdan que era lo que hacía? Ahora llega, agarra el arreglo, lo parte en dos, ordena esta parte y luego las mezcla. ¿Se acuerdan de eso? Ahora llega y dice, hace sort de esto, y luego esto lo mezcla para tener un arreglo ordenado. ¿Cierto? Ahora, merge sort, aunque no es evidente, tiene un pequeño problemita. Y ese es de que si yo le paso un arreglo, realmente yo voy a ocupar el doble de espacio de memoria. Porque cuando yo haga este paso de mezclar, yo no puedo hacer la mezcla dentro del mismo arreglo. Tengo que tener otro arreglo y empezar a meter los valores ahí. ¿Estamos? Entonces, a pesar de que merge sort se sabe que es n log de n, realmente a la gente no le gusta usar merge sort, sino que normalmente les gusta usar algoritmos que permitan ordenar dentro del mismo arreglo, usando el mismo arreglo sin modificar. Entonces, están bubble sort y todo eso, ¿verdad? Están por aquí, bubble sort, insertion sort,
Selection sort. Vamos al sort de orden n. Todos estos son n cuadrado, ¿ok? Pero sí pueden modificar en el mismo arreglo, ¿cierto? No ocupo otro arreglo para hacer los cambios, sino que yo aquí mismo lo único que hacía era que empezaba a intercambiar valores y ahí está. Entonces la pregunta es, ¿habrán algoritmos en el log de n o mejor, pero que yo pueda utilizar el mismo arreglo? Entonces, recordando un poco su clase de estructura de datos, quiero que tratemos de recordar otros algoritmos de ordenamiento que existían. Y Yo conozco el de orden n. ¿Usted conoce el de orden n? ¿Cómo se llama? No sé. Ese sí me algoritmo de rendimiento. Solo sé que usa bastante, pero dependiendo del. Sí, hay unos algoritmos, Radixor, de esos también vamos a hablar. Ese debe ser. Radixor, Bucketsort. Hoy no alcanzamos a hablar de eso, vamos a hablar de Ese no lo la otra semana. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero estos son casos especiales. Casos especiales. ¿Se acuerdan de su clase de estructura? O no sé si lo vieron realmente, porque depende de quién les dio estructura de datos. ¿Y qué objetivos tenían? A ver, no sé si se acuerdan de dos algoritmos. Uno de ellos es Heapsort y el otro de ellos es Quicksort. ¿Se acuerdan de estos algoritmos? ¿No? ¿Para nada? Ok, no hay ningún problema. Vamos a hablar primero del Heapsort y luego vamos a hablar del Quicksort porque el Quicksort es más especial todavía. Ahora, el Heapsort, no sé si ustedes recuerdan algo que se llamaban colas de prioridad en su clase de, ¿cómo se llama?, de estructura de datos. Eso sí lo vieron, priority queues. Sí. Vamos a ver. Notice. Vamos a hacer un arreglo. No me preocupen, vamos a hacer un arreglo. Y ese arreglo lo vamos a poner valores. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusieron ese valor, pensé que le había puesto una cosa. Digamos que yo recibo una lista de valores. Ahora, digamos que esas son prioridades de proceso, por ejemplo. Entonces yo quiero el que tenga más valor o menos valor, ustedes deciden cuál es lo que quieren, lo quiero tener arriba. Voy a elegir el que tenga más valor. ¿Ok? Entonces, siempre quiero que cuando yo le pida esta estructura de datos que voy a crear, el de mayor valor, que ese siempre sea el primero de agarrar. O sea, que yo solo diga voy a agarrar ese valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona una cola de prioridad? Una cola de prioridad es bien sencilla. Básicamente es un árbol que yo voy a ir balanceando y que se va a comportar más o menos como una olla con agua, como que si yo le tiro aceite. ¿Qué pasa si yo le tiro una bola de aceite? Ahí está olla con agua. Se va a mezclar. El aceite, No se mezcla. claro, ¿no? Se eleva. No, Se eleva la gota. ¿dónde llegó química? Ah, no, ya no lleva química. Antes se llevaba química, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se eleva. ¿Cierto? Ustedes van a ver que el aceite va a empezar a subir hasta que va a flotar, ¿cierto? Ese es el principio de la cola de prioridad. Como que ustedes tienen cosas de diferente densidad y cada una de ellas va a empezar a subir dependiendo de la densidad que esté justo arriba de ella. Ese es más o menos el concepto. Entonces, miremos. Para empezar es un árbol. Pero que a pesar de que es un árbol, vamos a ver que se implementa de una forma bien interesante. Entonces, digamos, viene el 5, ¿cierto? Entonces llego, mi árbol está vacío y lo pongo de primero, ¿cierto? A partir de ahí yo lo que voy a ir haciendo es que cada elemento que voy a ir agregando, lo voy a ir agregando en el hijo más izquierdo disponible y lo voy a ir balanceando a corto. O sea, voy a ir más izquierdo disponible, pero tengo que ir, cada nivel tiene que ir balanceado.
¿Se acuerdan que es un árbol balanceado? ¿Verdad? Es un árbol que va teniendo todos sus hijos, excepto las hojas. Entonces voy a agregar el 7 y lo voy a agregar acá. Entonces la regla del aceite, ¿verdad? Yo tiro mi aceite aquí. Dijimos, yo en esta cola de prioridad quiero que el de mayor valor esté arriba, ¿cierto? ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llegar y voy a decir, es 7 mayor que 5. Es su padre. Entonces voy a decir 5. Entonces 7 y 5. Todo funciona bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, voy a agarrar y voy a meter ahora el 1. Y el 1 voy a balancear ese nivel y voy a poner el 1 aquí. ¿Estamos? ¿Es 1 mayor que 7? Ok. Viene el 0. Voy a poner 0 acá. ¿Es 0 mayor que 5? No. Ahora sí, viene el 6. ¿Qué pasa con el 6? Miren, voy balanceando el siguiente nivel. Voy a hacer un poco más corto para que me den espacio. Ponerlo por acá. ¿Es 6 mayor que su padre? Sí. Entonces llego y digo 6 y 5. ¿Estamos? Llega 3. Tengo 3 y lo pongo acá y vuelvo a hacer lo mismo. Es 3 mayor que 1. ¿Sí? Entonces intercambio. Luego llega 8. ¿Y qué pasa con 8? Nuevamente, la regla del aceite, ¿verdad? ¿Es 8 mayor que 3? ¿Sí? Entonces va, intercambio. ¿Pero qué pasó aquí? 8 es mayor que 7. 8 es mayor que 7, entonces vuelvo a intercambio. Macizo, ¿no? Llega 2 por acá. ¿Es 2 mayor que 0? Sí, entonces pongo 0. Me hace falta 2. Ahora viene 10. ¿Qué pasó con 10? Alborotó. ¿Es 10 mayor que 2? Sí, intercambio con 2. ¿Es 10 mayor que 6? Sí. Intercambio con 6. ¿Es 10 mayor que 8? Sí. Miren la regla del aceite, ¿verdad? Él empieza a subir hasta que lo ve. Luego viene 9. 9 viene acá. Entonces, ¿es 9 mayor que 5? ¿Sí? ¿Es 9 mayor que 8? ¿Sí? ¿Es 9 mayor que 10? No. Viene 4. Acá. ¿Es 4 mayor que 8? No. Ahora, este árbol tiene una propiedad bien interesante, y es que, si ustedes se fijan, por cómo está hecho, el mayor, en este caso yo decidí que fuera mayor, podría ser menor, ustedes deciden cuál es la regla, pero el mayor está de raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿puedo yo usar esto a mi favor? Recuerden que mi objetivo final es, quiero ordenar. Sí, pero no. Sí, pero no, dice. Si solo los quieres sacar, sí. Si quieres usarlos todos, ya no. A ver. Si ustedes se fijan, aquí me sale el mayor, ¿cierto? Entonces digamos que yo digo, ok, bueno, yo llegué y metí mi arreglo acá. Ahora voy a sacarlo de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo saco este 10, yo puedo decir, ok, yo saco y voy a tener un 10 acá, ¿cierto? ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando saco un elemento de una cola de prioridad? Se sube el mayor. Tengo que, Prácticamente el siguiente nivel tiene que tiene que subir. de alguna manera ordenarse, ¿cierto? Sí. ¿Estamos claros en eso? Entonces, si Entonces, sube el mayor, lo que se hace, si sube el mayor, o sea, si se sube un nivel todo, o sea, subiría el mayor. No sé. entiendo lo que usted dice, pero el problema es que tengo que mantener balanceado el árbol, o sea, tiene que mantener la misma propiedad, pero es más fácil de lo que parece. ¿Qué tal si yo agarro el último hijo
y lo pongo acá. Empieza a ordenar el suelo. ¿Está correcto ese árbol según la escuela preliminar? No, ¿cierto? Pero ¿cómo lo puedo corregir? Compara con el video izquierdo, 4. Comparo con... Realmente es el mayor de los hijos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuál es el mayor de los hijos? Este. ¿Es este mayor que este? Sí. Entonces empiezo un proceso inverso. Como que ustedes en una olla llena de aceite más bien pongan agua. Entonces va a empezar a bajar. Entonces llegan y dicen, era 9, ¿verdad? 9 con 4. Luego aquí miren, 4 tiene 2 hijos, suben el mayor. Entonces, 8. 4 tiene un hijo. Hagámoslo nuevamente. Saco, miren, este es el siguiente, ¿verdad? El siguiente más grande. Pongo el 9 acá. Pongo 4 acá. ¿Cierto? Vuelvo a hacer el proceso. Intercambio, ahora esto es 8. Intercambio con el mayor. Esto es 6 acá. Y aquí ya se queda. ¿Cierto? Miren de nuevo qué pasó. ¿Cuál es el orden de ejecución? Miren el algoritmo, ¿verdad? El algoritmo básicamente de heap search es para cada elemento, ¿verdad? Igual a los problemas que hacemos mayor, ¿verdad? Vamos a subir y asigno, sacar. Si se fijan, el algoritmo es bastante sencillo, ¿cierto? Yo tengo un heap vacío, empiezo a meter en el heap cada uno de los elementos y luego empiezo a sacar del heap cada uno de los elementos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el orden de ejecución? En el log n. ¿Usted cree que es en el orden? Porque ya es n por el for que tiene aquí. Pero en el algoritmo, ya cuando va a hacer la búsqueda, sería log n porque no recorre todo el árbol, sino que ve cuál es mayor y se va a ese lado. Esta es la mitad de lo que hay. Para mí es el... La pregunta es eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda este algoritmo? Porque eso es n, ¿verdad? Esto es n y esto es n. ¿Para cuánto se tarda meter y cuánto se tarda sacar del heap? Este usaría menos memoria que el menos storage. Depende de cómo lo implementen. Bien, ya vamos a ver más eso. Porque si lo implementa, bueno. Ya vamos a ver eso. Porque cuando, bueno, suponiendo que lleva un puntero a donde tiene que agregar, el agregar, solo agregar le toma 1. Ok, a ver. Y luego el problema es cuando empieza a cambiar. Meter son dos cosas, ¿verdad? Como dice Jairo, hay que agregar al árbol. Agregar al árbol, ¿cierto? Y luego tiene que subir. Pero el subir es intercambiar valores, y eso ya sabemos que es 3. Que aunque lo metas el fondo, siempre tenés que ordenar para arriba. No, o sea, si usábamos el swap, me imagino Ah, que es swap. una medio swap lo que hace ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces sube? Recuerde que sube acá, pero podría tener que subir acá y acá. O sea, realmente
no solo es un swap, sino que No. pueden ser cierto número de swaps, ¿cierto? Sí, bueno, sería cuánto, dependiendo de la cantidad de elementos, más o menos se sabe cuántos niveles va a subir. Ok. O sea, ya hay una fórmula para eso. ¿Cuánto es la altura de este árbol? 4. Esto sería, Log ¿cuánto sería la altura del árbol? ¿Qué pasó? 4. De este árbol es 4. Ah, sí, Pero si fuera un arreglo bien grande, eh, N es la altura. no, es... sí, es log de n porque se va dividiendo, o sea por cada va aumentando en un número. Nosotros sabemos de que este árbol tiene N elementos, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, la altura de esto, Se va dividiendo. ¿qué pasó? Se va dividiendo, o sea. El siguiente nivel va... Sí, o sea, porque el primer nivel se ocupa 2 elementos. No, el segundo nivel ocupa 2 elementos. El tercero, 4. Ah, no, pero ahí. El otro 8. El Sí, otro pero 8. todos. ¿Qué pasó? Sí, entonces sí es un log. Nosotros sabemos de que aquí hay N elementos, ¿cierto? ¿Ok? Eso fue lo que metimos. Si nosotros, o sea, está la H, esta H que es la altura de esto, nosotros podemos saber de que H es de que 2 a la H es N, ¿cierto? ¿Estamos? Esta es la altura y cada altura se va multiplicando por 2. O sea que 2 a la H sería N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto valdría H? Entonces saco logaritmo, base 2 de 2 a la H, logaritmo base 2 de N, y entonces esto se cancela, ¿verdad? H es igual al logaritmo base 2 de N. De ahí es que viene. Yo sé que Jairo ya lo estaba diciendo, pero todo lo tiene que ver. O sea, este es un árbol que va a estar lleno de N elementos. O sea que, asumiendo que está totalmente completo, la altura de este árbol, va a ser 2 a la H, que tiene una relación con N de que 2 a la H es igual a N, ¿cierto? Por aquella tablita que hicimos, ¿se acuerdan? De que si N era 2, este va a ser 1, ese tipo de cosas. Entonces 2 a la H es igual a N, entonces H es igual a lo que N. Entonces, ¿cuántas comparaciones voy a hacer como máximo? Para subir. Si lo puse bien abajo, va a ser H comparaciones, ¿cierto? O sea que va a ser log de N. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, agregar, ¿cuánto me tomaría agregar a este árbol? usando un árbol B. Agregar. ¿Cuánto me tomaría agregar al árbol? Bueno, tendré que Si recorrer. yo pudiera hacer eso que usted dice, eso pasaría a ser orden 1, ¿cierto? ¿Ok? Sí, pero... Entonces depende, ajá. Sí, pero no lo puede agregar así nomás porque realmente no sabe dónde está el último. O podría ser, si va guardando la última posición o el último hoja o hijo que tiene libre espacio, entonces sí podría ser solo uno. Es correcto. Pero si no, Pero si no, tendría que recorrer todo el árbol para tendría que buscarlo, ¿cierto? buscar la posición. Entonces, uno de los secretos es cómo logro agregar de manera fácil. Si yo logro que este sea log de n o menos, o 1, por ejemplo, entonces salvaje porque esto se vuelve en el log de n, ¿cierto? Pero si me toca recorrer todo, esto se vuelve n y esto se volvería n cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Miremos sacar. ¿Con qué lo quieres implementar? Ya vamos a llegar, no se preocupe, ya vamos a llegar. Miremos sacar también. Sacar es quitar el primero, ¿verdad? Quitar el primero. Subir el último. Y luego bajar. Bajar, o sea, por lo mismo que lo otro, ahora bien es bajar para acá. Entonces bajar ya sabemos que es lo de n. Quitar el primero, eso es 1, ¿cierto? O sea, solo es bajar el color. Ahora el problema es
hay que subir el último. Es el mismo problema, ¿cierto? ¿Cómo detecto cuál es el último que tenemos? ¿Ok? Al final, si yo quiero implementar Heapsort, entonces yo tengo que asegurarme de que mi estructura de datos me permita agregar y subir en un buen orden de ejecución, para que mi algoritmo se vuelva en el OPM. Si no, va a ser n cuadrado o hasta peor, ¿verdad? Si mi algoritmo no es bueno. Vamos a borrar acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo implementar ese árbol? Y resulta ser de que hay una forma bien sencilla. Voy a... Realmente lo puedo poner acá. Lo voy a poner acá para que quede más limpio. 5, 7, 1 0, 6, 3, 8, 2, 10, 9, 4. Perfecto, gracias. Hay una forma bien sencilla de implementar esto. Y resulta ser de que, imagínense que yo pudiera meter esto dentro de un arreglo. Entonces yo podría llegar y decir, ok, este es en la posición, bueno, aquí ya borré, ¿verdad? Vamos a ver, lástima, hubiera guardado, alguien me regala, alguien copió el árbol original, el que estaba lleno, el que estaba completo. No. Bueno, no importa. Okay. Pero es fácil. 10, Vamos 9, a... 7, 1, 3, 6. Bueno, voy a agarrar este. No, voy a agarrar este. Voy a agarrar este. ¿Cuántos valores hay aquí? 1, 2, 3. Bueno, está en 8. O sea que serían 9 valores. Vamos a ver. Lo interesante de esto es de que ustedes miran un árbol así, pero realmente yo lo puedo guardar esto dentro de un arreglo. Y lo que vamos a hacer es que el hecho de que esté balanceado me permite que yo me voy a poder ir fila por fila, nivel por nivel del árbol, y con eso yo voy a poder saber cuál es la posición de mi hijo. Entonces, digamos que este está en la posición 1, entonces este estaría en la 2, este en la 3, este en la 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces miremos cuál estaría en la posición 1, estaría el 8, de ahí el 6, 7, 4, 5, 1, 3, 0, 2. Ok, aquí ya me quedaban dos espacios, pero... Entonces, miren qué interesante esto. Yo tengo, esto está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y este ya sería 10, 11, ¿verdad? Empezamos desde 0, sí, está bien. Miren bien interesante. Yo tengo mis hijos, entonces digo, ok, mis hijos están acá, ¿cierto? Ahora, los hijos de 6, ¿cuáles son los hijos de 6? Son 4 y 5. Están acá, que son los hijos de 6. ¿Cuáles son los hijos de 7? Son 1 y 3. Luego, los hijos de 4 están acá, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, los hijos de 1 son la posición 2 y la 3, ¿cierto? Ahora, los hijos de 2, ¿qué posiciones son? 4 y 5. O sea, se quita un Sí. espacio. ¿Qué pasó? Ajá. O sea, se suma o sea, primero en la que después se esquipea uno, se esquipea 2. Ok, ajá. Entonces, y así. ¿Cuál sería la fórmula de relación? Sigamos, miren, lo de 3, Se multiplica por 2. 6 Y 7 nos suma. y 7. Entonces yo puedo saber fácilmente cuál es mi hijo por, si yo tengo el padre, el hijo, la posición del hijo es 2i, ve 2 veces la posición del padre Y 2 y veces la 2 veces la posición del padre más 1. ¿Se fijan? A ver si es cierto, 2 veces la posición del padre,
2 por 2 es 4. 2 por 2 más 1 es 5. Miremos este. 3 por 2, 6. 3 por 2 más 1, 7. Diremos los signos de 4. Sin verlo, ¿verdad? 4 por 2, 8. 4 por 2 más 1 es 9. 8 y 9. Entonces resulta ser de que yo puedo implementar mi árbol del heap, de mi cola de prioridad, dentro de una regla. Con esa regla. Lo bueno de eso es que de la misma manera yo puedo saber cuál es la posición de mi padre. Si yo tengo la posición I, ¿cuál es la posición de mi padre? Entre 2. Simplemente digo Y I entre 2 A ver, ¿y si es segundo hijo? y hago el flor. ¿Cierto? Ese es el padre. Si yo tengo I entre 2, ese es mi padre. Obviamente, ya la posición 1 no tiene padre, ¿ok? Porque es la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Y entre 2, y lo voy a redondear hacia abajo. Entonces, 5 entre 2 es 2.5, redondeo hacia abajo es 2. Miren. Con esas dos cosas, yo ya puedo saber de que tener acceso a mi padre o a mi hijo está fácil. Ahora, el problema que teníamos era cómo sé cuál es el último, ¿cierto? bueno, en el último es más sencillo todavía, solo es encontrar el último elemento de toda la regla, pues. Simplemente tengo el último elemento, tengo algo que apunta Y se intercambiaría solamente con el primero. al último. Y de ahí solo hacia la... ¿Cómo sería, por ejemplo, sacar? Yo quito el 8, ¿cierto? Yo llego, saco el 8, ¿ok? Pongo el 2 y ya puedo mover acá. Ya sé cuál es el último y hago mi proceso de bajada. Interesante, ¿verdad? ¿Qué orden es entonces agregar y qué orden es ¿cuál era? Subir el último? Subir el último ya vimos que Es uno. se vuelve orden, Bueno, ¿no? ¿Cierto? Son 3. tres. Saco, subo el último y bajo. Voy a cambiar esto de nuevo 8. Digamos si yo quisiera agregar 9 aquí. Si yo quisiera meter 9 en eso, ¿qué tengo que hacer? Ir desde la posición 1. Llego, Apuntador. agrego aquí, al final, ¿cierto? Pongo 9 acá, muevo este. Ahora este es el último. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Reviso el padre. ¿Cuál es el padre de este? Sin ver el árbol ni Entre nada. 2, 5. 10 entre 2 5. es 5. ¿Dónde es la posición 5? Pero ese cálculo no tendría que hacerlo porque mantiene la regla. No porque lo agregó al final, lo agregó de ojo. Fue como que lo había agregado acá. Miren, sin ver, aquí agregué el 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer bajo mi regla? Intercambio. Y nuevamente, ahora estoy en la posición 5. 5 entre 2 es 5 entre 2 es 2.5, o sea que esto es 2. Comparo con 6, ¿cierto? Intercambio. 2 entre 2 es 1. Comparo con este. Intercambio. Qué macizo, ¿ah? Vamos a ver ahora. Estamos preparados. Vimos lo que es agregar, ¿cierto? Se agregamos, y vimos lo que es quitar, ¿verdad? Quitar no es más que decir, voy a intercambiar, voy a decir, voy a sacar el último y voy a poner este, ¿cierto? Ahora, cuando empezamos esto, dijimos, bueno, aquí ya comprobamos de que esto va a ser n log de n, ¿cierto? Realmente n.
Esto es en el ODN. Ahora, cuando empezamos a hablar de esto, dijimos que Mersor también era en el ODN. Pero Mersor no nos gustaba porque usaba otro arreglo, ¿cierto? O sea, necesitamos más memoria para usarlo. ¿Cuánta memoria va a usar esto? Puedo usar Gibson dentro del mismo arreglo, sin tener que crear otro espacio. Nos dice, nos pregunta. Les pregunto. Bueno, ahí es que comenzó con un arreglo, pero al crear ese otro, ¿o es el mismo? No entiendo. Ahí es donde Sí, no... sí. Esa es la pregunta que les hago. Ajá. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Es medio aparente, ¿verdad? Vamos a hacerlo en un arreglo. Se dice encima del mismo arreglo. Correcto. Encima del Cierto, mismo arreglo. cierto. Sí, porque vas agregando valores. Miren lo interesante, ¿cómo puedo correr Gibson dentro del mismo arreglo? Voy a usar el arreglo original, ¿verdad? 5, 7, 1, 0, 6, 3, 8, 2, 10, 9, 4. Esta es mi entrada a Gibson, ¿cierto? ¿Ok? Entonces yo llego y digo, bueno, tengo este arreglo. ¿Cómo puedo hacer un Gibson encima del mismo arreglo? No, empezar ya ordenando ahí nomás. O sea, ya, como ya lo tiene ingresado todo. Tengo ingresado todo, pero no está esto, no existe eso, ¿cierto? Pero solo aplica las reglas que ya tiene definidas. Ajá. Y empieza a comparar, que toma el primero, que es como el padre de todos, y lo compara con cualquiera de los dos hijos y lo intercambia. Y empieza... A ver, creo que va por ahí, pero vamos a hacerlo paso por paso. El árbol nunca va a ser más grande que la cantidad de hijos que ya sacaba la regla. No. O sea, el número de datos que recibí en el arreglo es el tamaño del árbol, ¿cierto? O sea que yo estoy seguro de que mi árbol va a ocupar eso. ¿Estamos? Ahora, creo que usted ya lo vio, pero básicamente yo lo que puedo ir haciendo es, ¿se acuerdan que teníamos esto? Que sería como el apuntador al último elemento. Yo puedo empezar aquí y puedo decir, ok, eso es equivalente a tener mi raíz, ¿cierto? Ok. Entonces, si yo quiero agregar un elemento, ¿cuál sería el siguiente elemento a agregar? Sería 7. ¿Estamos? Pero eso es como que simplemente yo mueva esto acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, simplemente tengo que cumplir mi regla de que este tiene que ser mayor que su padre, ¿cierto? ¿Cómo calculo el padre? Simplemente es 2 entre 2 flor, ¿verdad? Eso es 1. Entonces, comparo con 1, con la posición 1, ¿es este mayor que este? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces tengo 5 y tengo 7. ¿Estamos de acuerdo? Veamos acá el siguiente paso. Tengo que agregar uno más. ¿Qué tengo que hacer? Agregar un elemento más a este árbol. Si ustedes se fijan, ya este árbol está así. Este es 7 y tiene un hijo que es 5. Ahora tengo que agregar uno. Sería agregar esto acá, ¿cierto? Pero esto mismo es simplemente como que ustedes muevan esto para acá. Miren acá. 3 entre 2 es 1, no es mayor. Ahora tengo que agregar 0. ¿Cierto? Tengo que agregar 0 aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto es, si ustedes se fijan, porque yo avance esta variable, es equivalente a moverlo por ahí, agregarlo acá. A ver si es cierto, 4 entre 2 es 2. ¿Ok? 4 entre 2 es 2. Miren que comparo con 5 que puso su padre. Sigamos pues. Agrego otro elemento. Esto es 6, ¿cierto? Ahora 6 lo comparo con su padre. 5 entre 2 es 2. Comparo con su padre y entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que intercambiar. Entonces 5
pasa a estar acá y 6 pasa a estar acá. Sigamos. 6 con su padre, 7 no es mayor, o sea que es equivalente a dejar 6 acá y 5 acá. Miremos acá. Avanzo y digo, tengo que comparar este con su padre. 6 entre 2 es 3. ¿Qué pasó? Este es mayor que este. Es equivalente acá. Entonces voy a pasar 1, 3 acá, ¿cierto? Avanzo y digo 8. Esto es 7, ¿verdad? Bueno, 3 tengo que compararlo con 7, ya sabemos que no es mayor. 8. Tengo que compararlo con su padre. 7 entre 2, ¿cuánto es? Es 3. Entonces, intercambio acá. 3 entre 2, 1. ¿Qué lo que era? Avanzo este y digo 8 entre 2, ¿cuánto es? 4. 4 entre 2 es 2. Y ahí queda cheque. Luego avanzo este y digo 9 entre 2, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces pongo 2 acá, 10 acá. 4 entre 2 es 2. Pongo 10 acá, 6 acá. 2 entre 2 es 1. Pongo 8 acá y 10 acá. ¿Cómo le hago ahora para...? Si se fijan ahora, metí todo dentro de un arreglo. ¿Cómo le hago para ordenar entonces? ¿Cuál es la regla para sacar de la regla? Saco la raíz, ¿cierto? Y encima, ¿qué es lo que hago? Pongo el último. Entonces, miren lo que hacemos. Simplemente hago un swap del último con el primero y redundo. Y empiezo a bajar. 1 con este y con este, ¿verdad? Estos son los dos hijos. ¿Cuál subo? 4 y esto subo. No, perdón. 7 con esos dos, ¿verdad? Y con el 9. Entonces, pongo el 4 abajo, subo 9. Ahora 2 por 2 es 4. Subo el 8. Bajo el 4. 5 por 2 es 10. Ok. Entonces, subo el 5. Bajo el 4. Y no lo comparo con el otro porque este es el tamaño máximo, ¿cierto? Hagámoslo de nuevo. Bajo el 9. Subo el 4. Muevo la flecha, ¿cierto? Y empiezo otra vez. Aquí subo el 8. Bajo el 4. 2 por 2 es 4. Y 2 por aquí, ¿verdad? Sería con el 6. 6 y 4. Ok. 4 por 2 es 8. Y 9, ¿verdad? Ahí está. ¿Ven cómo, qué es lo que va a pasar? Hago swap, va. Y moví la flechita. Hago swap, va. ¿Qué va a pasar al final? Va a quedar. Entonces, Heapsort es una manera bien elegante de tener un algoritmo n log de n con ordenamiento dentro del arreglo, sin memoria extra. ¿Ok? Interesante, ¿no? Incluso hay una optimización para hacer más rápido, creo que la parte de meter, creo que es. Puede sacar. Sí, creo que es sacar. Hay una optimización. Eso sí lo pueden investigar por su parte. ¿Hay alguna duda? Ok. Para la semana que viene les voy a dejar una tarea que va a ser graficar unas funciones que les voy a subir. ¿Se acuerdan que les decía, verdad? Que ocupo que miren las funciones. Entonces, les voy a dejar esa tarea. Y voy a dejar
dejarles desde ya la tarea. Esta tarea es para entregar dentro de 2 semanas a partir de hoy, ¿ok? Que es de programación. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar todos los algoritmos de ordenamiento, los van a programar y lo van a hacer correr con diferentes entradas, diferentes tamaños, y que los comparen en tiempo de ejecución, ¿ok? Todos los algoritmos, insert sort, selection sort, bubble sort, merge sort, heap sort y quick sort. Ustedes eligen el lenguaje, no tengo ningún problema con el lenguaje, y lo que van a hacer es que en GitHub van a subir sus algoritmos y quiero que me suban los resultados, corriéndolos con diferentes entradas, ¿ok? Entrada de 10, de 100, de 1000, de 10.000, 1.000.000, así. El tiempo que se tarda. Porque lo que quiero es que lo grafiquemos y veamos cómo se van comportando los algoritmos a medida que va creciendo la entrada. Insertion, selection, heap, quick, bubble, merge. El único que nos hace falta ver es Quicksort. Y Quicksort lo vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a dar radios. Y bueno, radios, pero eso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer, podríamos hacer una de radios, podríamos hacer. Gracias. Gracias, mi señor. Gracias. Esa tarea es para entregar dentro de 2 semanas. Pero pueden empezar desde ya. ¿Ok? Y esa tarea son 5 oro extra. De esos 15 que nos hacían falta, esa tarea va a valer 5 oro extra. O sea que la otra semana también le pueden dar ejercicio, que eso van a valer los 3 semanales, pero esa tarea de programación son 5 oro extra. ¿Estamos de acuerdo?